sobre un trabajo que la verdad vale mucho la pena verlo, porque es un trabajo que es una serie de 60 imágenes, de 60 fotógrafos y fotógrafas que se fueron recopilando. Ellos son parte de un colectivo bien interesante en donde, bueno, pues se habla de la selva. Ahorita vamos a hablar un poquito de detalles sobre en qué consisten estas fotografías, en dónde usted podría tener acceso a esta colección, porque obviamente es un trabajo periodístico, están resaltando lo que ocurre en este recorrido. Está con nosotros Isaac Guzmán, es integrante del colectivo Batsy Lab, es fotógrafo. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Nos escuchas, Isaac? Ahí está, ya ahorita se está conectando Isaac. Vamos a hablar del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocida como el EZLN. Es una reflexión visual. Ahora sí, Isaac, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Buenos días, Isaac, muchísimas gracias. Oye, para empezar, felicidades por esta exposición. Es un trabajo bien interesante de varios años. Platícanos primeramente qué es este colectivo y de qué se trata esta exposición. Claro que sí, con mucho gusto. Este colectivo pues nace en el 2018 en Chiapas. Somos un grupo de fotógrafas que nos dedicamos a pensar la imagen para hablar de la historia de Chiapas. Creemos que aquí en el sur de México pues ha habido una gran producción de la fotografía, pero muy poco había estado, se había mostrado en el territorio, en Chiapas. Normalmente las imágenes siempre se iban hacia otros lugares, pero muy poco se dialogaba en Chiapas. Entonces decidimos emprender este proyecto que trata principalmente de regresar la imagen a las comunidades, al mismo Chiapas, para que se pueda pensar sobre lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en el ámbito de lo social. Ahora tenemos esta exhibición que se inauguró hace ya 2 semanas, más o menos, en la Ciudad de México. Es un recuento de la historia del movimiento zapatista a sus 31 años de haber surgido. Pero digamos que la exhibición abarca muchos años más, son alrededor de 80 años de la fotografía en Chiapas, en donde tratamos de conjuntar este trabajo para hablar de la historia, de lo que ha pasado, de los cambios, las continuidades, principalmente para pensar este sur de México a través de imágenes. Isaac, muestran muchísimos años en esas fotografías. Digo, una fotografía te puede mostrar muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿de qué manera es como ustedes eligen al momento de ya, tirar esa imagen para poder reflejar? Porque estaba viendo acerca de que muestran pueblos lacandones, zoques, choles y demás. ¿Cómo es que ustedes eligen qué tipo de imagen mostrar? Sí, pues bueno, nos guiamos por el sentido de la historia. Hemos hecho pues muchos análisis de la situación social y política actual. En relación a eso, pues tratamos de buscar, bueno, cuáles son los orígenes de todas estas problemáticas que actualmente surgen en Chiapas y que, bueno, nos ha puesto en las noticias. O sea, ¿de dónde viene todo este sentido de la diferenciación social, no? Entonces nos pusimos a indagar pues las historias de las regiones, de los pueblos, de las diferencias sociales, y es así que hemos dado con un sentido de la historia visual. Entonces seleccionamos, por ejemplo, imágenes de los años 40, que son imágenes que hablan un poco de aquellos primeros contactos con el pueblo lacandón, de gente pues ajena a estas comunidades. Y entonces empezamos a narrar cómo es que en México hemos tenido un desarrollo desde la antropología, un desarrollo de, digamos, de grupos que se han, digamos, incorporado al sistema de gobierno desde esos años 40, que era uno de los ejercicios del poder de Estado, que trataba de incorporar a los indígenas, ¿no?, de diferentes regiones, en este caso de la selva lacandona. Entonces empezamos a ver en imágenes, a buscar en archivos. Uno de estos archivos muy importantes se encuentra en San Cristóbal, que es el del Museo Nabolom,
Y entonces ahí empezamos a ver imágenes que nos hablaban de esta relación de los grupos de la selva lacandona con el gobierno, ¿no? Entonces era un sentido de crear identidad, ¿no? En esos tiempos todavía Chiapas se consideraba un territorio pues muy alejado, donde sus habitantes pues no estaban del todo reconocidos como mexicanos. Entonces comenzamos la historia desde ahí, desde esos años 40, para ver la evolución de la identidad, de las identidades, y posteriormente identificando momentos clave previo al levantamiento zapatista, como lo fue, por ejemplo, un congreso indígena, el primer congreso indígena que se realiza en México, y en donde encontramos fotos de este congreso, en donde es la primera reunión que diferentes poblaciones tienen para hablar de sus necesidades, para hablarle al gobierno de lo que les hacía falta y de en qué situación se encontraban, ¿no? Y así vamos con la historia, tratando de pues encontrar los momentos muy importantes para poder tener esta historia completa pues de más de 80 años de fotografía. Perfecto. Isaac, oye, una pregunta, ¿dónde está la exposición? ¿Se va a mover cuando la traen a Tijuana? Digo, platícame un poquito de esta parte de la logística. Sí, claro, por supuesto que nos encantaría que llegara por allá. La verdad es que hemos tenido mucho movimiento en términos de la obra. El año pasado se fue a dar una gira por Canadá. Después, en este mes de julio, se va a abrir también una pequeña muestra de esta misma exposición en la ciudad de Nueva York, en un festival latinoamericano de fotografía. Ha sido una exhibición que la verdad despierta muchísimo para todo aquel que la ve, despierta mucha emoción. No es una exhibición que solamente esté dirigida a un público conocedor, sino que como son imágenes muy potentes, muy fuertes, pues nos interpelan a todos. Y de ahí que esta exhibición se llame Las Interpelaciones desde la Selva, y se encuentra en la casa de la primera imprenta en la Ciudad de México actualmente. Es ahí en el corazón de la ciudad, y estará hasta octubre. Pues ha sido un trabajo, la verdad, de bastante tiempo, ¿no? Lo que hemos estado nosotros recopilando todas estas historias sobre Chiapas. Creemos que podemos seguirla promoviendo. Nos interesa muchísimo promoverla porque habla de la historia de este sur de México que muy pocos conocemos a profundidad. Conocemos mucho de lo que se ve en las noticias, pero esta no es la historia. Entonces esta exhibición abre a la ventana a que conozcamos como mexicanos esta parte de la historia de México. Así es. Hablando de esta parte de la historia, Isaac, no me quiero quedar con esta duda, ¿no? El EZLN sigue vivo en esta zona de Chiapas. Platícanos, de pronto hay historias que no llegan a los medios de comunicación o no nos llega a esta otra parte del país. No, por supuesto que sigue vivo, muy vivo, y la verdad es que es algo que también a nosotros nos interesa que como mexicanos conozcamos, y bueno, también la gente del exterior que lo conozca, porque es un movimiento que se ha desarrollado, ha crecido, se ha transformado, por supuesto, y se ha transformado en el sentido político, en el sentido de como organización, pero también ha cambiado por los cambios que han surgido en el territorio chiapaneco, ¿no? Actualmente en las noticias vemos que hay un incremento de procesos de violencia, hay mucha migración en las comunidades, han habido muchos cambios sociales que también han moldeado el movimiento zapatista. En la exhibición que actualmente se encuentra en la casa de la primera imprenta, tenemos fotos que se lograron este último mes de abril, en donde nosotros llevamos esta misma exhibición a la comunidad. Entonces fue interesante ver cómo los propios zapatistas, al haber convocado al festival al que nosotros asistimos, vieron sus imágenes de al menos del levantamiento zapatista del 94. Entonces fue muy interesante cómo la fotografía pues les interpeló, les generó diálogo. Entonces ahí estuvimos nosotros mostrando esta exhibición, y
Y bueno, la verdad es que el movimiento zapatista ha convocado a muchas personas, no solo de México, sino de todo el mundo, y actualmente están planeando un nuevo festival para agosto, entonces eso nos ha... Creo que Tuvimos se por fue ahí la conexión. ajá. Así es. Pero pues ojalá la gente tenga la oportunidad de ir y conocer, y ahorita si podemos conectarnos, pues le pediremos sus redes sociales para poder seguir esta exposición. No, ya hay que seguir en redes sociales al colectivo Batslaf. Ahí pueden también obtener más información de los participantes. Sí, porque hay muchas veces, y como lo mencionabas, no conocemos Ya la está. historia como tal, y a veces una imagen muestra más que 1000 palabras. Isaac, oye, Isaac, ya por desgracia se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde seguimos al colectivo, tu trabajo, las redes sociales para estar al pendiente de la exposición y por dónde va a andar? Sí, por favor, estamos en Instagram y en Facebook como Batstilab. Ahí nos pueden encontrar y ahí estamos siempre actualizando. Perfecto. Información. Muchísimas gracias, Isaac. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Gracias. Bueno, pues ojalá y en algún momento la traigan a la ciudad. Sí, Claro, sí, sí. Sería Pero- interesante ir a verla, ¿no? Sí. Así Muy es. bien. Con eso hacemos una pausa y ahorita volvemos con más.